quiero un poco contarles una experiencia personal. Hace un poco más de 30 años, yo cumplí 37 años como iniciado Amazon. Hace más de 30 años yo inicié una investigación sobre Pitágoras, porque me apasionaba. La primera vez que escuché de él, yo sabía muy poco de filosofía. Y este seminario me ha dado la oportunidad no solamente de sacar mis viejos apuntes, que lo tengo acá, de más de 30 años tengo el papel viejo, que lo he pasado a esa. Yo trabajaba en una empresa de cómputo y estos son papeles que se usaban antes para programar. Pero bueno, esto es una experiencia que me está dando la vida de poder compartir esta investigación con ustedes. Por eso esta publicación, que se llama La Escuela Pitagórica y la Filosofía de los Números, es exactamente como llamé a mi investigación, La Escuela Pitagórica y la Filosofía de los Números, que está acá. Entonces, como pueden ver, se está cumpliendo algo de lo que decían los filósofos antiguos, ¿no? Empecé con el número 1, pero no le puse la acción, que sí le he puesto ahora. Y acá tengo el producto, que lo voy a compartir con ustedes. Va a ser parte del DVD, donde se va a grabar en más o menos unas 50 páginas, un poco más, sobre todo lo que recopilé sobre Pitágoras. Porque realmente fue mi pasión en una época y he tenido mucho gusto de haber sido el expositor de este tema. Entonces, también en lo que se refiere a la escuela eleática, que está con sede eleática, no, porque es un resumen, pero también una investigación más pequeña, pero también van a ser parte de la separata que la vamos a incluir. A Heráclito también le decían el oscuro, porque él escribió una obra que era solo para intelectuales, para que no lo leyeran los incultos. Le decían el oscuro porque era muy difícil de interpretar. Aquí una sugerencia que nos dieron en el intermedio. Uno de los miembros me dice que por qué no hemos incluido a los 7 sabios de Grecia como un concepto. No sé, Carlos, tú que tienes la segunda parte, no sé si encaja o podemos mencionarlo, porque ya después viene el cierre, que es totalmente egipcio. Sí, de todas maneras, de repente podemos dar un alcance que en la próxima exposición se va a tocar a varios personajes, los sofistas, traídos por Protágoras y Gorgias de Lautini, y posteriormente, dentro de la misma exposición, a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que son 3 personajes griegos que se demuestra el esplendor de la filosofía griega de ese entonces. Esos son los personajes que vamos a tocar la próxima exposición. Sí, porque en realidad no estamos haciendo, como dijimos al principio cuando nuestro soberano Rango Menor inauguró el seminario, no es una clase de filosofía, no es la historia de la filosofía, sino es la filosofía, cómo podemos aplicar estos conceptos filosóficos, primero cómo están aplicados en la masonería y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida, ¿no? Esa es la esencia de este seminario. Entonces así pasamos al foro. Ahí tienen ustedes los temas que hemos tratado para que los recuerden. Me estaba despidiendo. Parece que he puesto una versión diferente. Bueno, en el foro lo que vamos a tratar es los temas que hemos visto de... Sí, definitivamente parece que no grabé la última versión. Entonces vamos a... Sobre los apuntes que ustedes hayan hecho, vamos a hablar sobre la escuela pitagórica, la filosofía de los números, que es importante, creo que ahí podemos tener un foro. La escuela pitagórica, la estructura, los conceptos, podemos discutir un poco sobre de dónde vino todas estas ideas iniciáticas de Pitágoras. Después tenemos la escuela eleática, estamos hablando de la metafísica, el misticismo, la dialéctica, la teoría del absurdo, el método de la discusión del absurdo. No sé, ustedes escojan de todos los temas que hemos tratado. A ver, tenemos la primera pregunta.
Ilustre poderoso hermano, yo quiero referirme a lo que decía Parménides, una interpretación filosófica. Cuando se antepone a la otra teoría, donde se dice que todo está en movimiento, que nada está quieto y que no podemos bañarnos en un solo río con la misma agua, todo fluye. Pero yo creo que en parte tenía razón Parménides, de que cuando dice que todo es, pues, el ser es inmóvil. Pienso que se refería al cósmico, que es tan grande, tan ilimitado, tan infinito, y otros objetivos que rebasa nuestra comprensión del tamaño. Más allá de ese ser ya no hay nada, por lo tanto él es todo y no se puede mover. Pero dentro del todo, dentro del ser, todo está en movimiento, todo se está moviendo. Pienso que tal vez se podría, desde mi particular y modesta interpretación, definir esas dos cosas. Quizás ambos tenían razón y lo vieron desde diferentes puntos de vista. Pero es un tema de interpretación, porque no dije que cuando Parménides pensaba que todo estaba inmóvil, él manifiesta que si algo se mueve, se tenía que mover hacia el no es, por lo tanto tiene que quedarse en el es. Por eso decía que era inmóvil. Quizás como vos lo estás interpretando, es la verdadera interpretación que tendríamos que dar, que ese es y va a ser siempre. Quizás de esa forma se expresaba en su abstracción filosófica Parménides. No que no haya movimiento en el ser, sino que como es, va a ser y va a cambiar todo. Quizás puede ser eso. Cuando hablamos de filosofía no hablamos de cosas precisas, ¿no? Tenemos que guiarnos por nuestro razonamiento deductivo y inductivo y por la abstracción, o sea, que nuestro cerebro, el hemisferio cerebral derecho, esté en actividad para que nos despierte interpretaciones como la que vos habéis dado, ¿no? Que está bastante interesante, ¿no? Pero puede ser que esa sea la interpretación que quería dar también. Sí. Tenía una preguntita, hermano, era con respecto a la dialéctica. Vos mencionó que la dialéctica es la opinión de los opuestos para encontrar la verdad. Había leído en algunos textos, en algún momento, que era más bien la unión de verdades que nos lleva poco a poco a una verdad superior. La pregunta va relacionada a el camino iniciático, ¿es dialéctico? Interesante la pregunta. Bueno, la dialéctica, como la esbozan los heliáticos, digamos, es un poco la base para que después Hegel la enunciara como una filosofía, como la dialéctica ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, ¿no? Junto con Marx. El mundo iniciático es dialéctico. No sé, yo pienso que el mundo iniciático es probatorio. O sea, no hay algo que se opone. Eso está en nuestra mente. Quizás la lucha que tiene el ser interno no es contra nuestro opuesto, sino más bien es contra un aspecto de esa búsqueda de trascendencia. Es decir, si nosotros vamos por un camino que tenemos que buscar de ser el mejor ser del mundo, lo que se va a oponer a eso no son nuestros conceptos, o sea, no hay dialéctica ahí, sino va a ser la lucha contra los que no piensan como nosotros. Esa es la parte en que de alguna forma es oposición de contrario, de alguna forma. Pues no sé si ya sé, es un buen tema, es un buen punto para analizar. A lo que me refería es a por ejemplo, en la masonería, la interpretación de los simbolismos te va llevando poco a poco a entenderme un poco más y entender al mundo, ¿no? Entonces poco a poco me va llevando hacia una verdad cada vez que va trascendiendo. Entonces a eso lo llamaría dialéctico. Pero ¿hay lucha de contrarios? No hay. Pero no sería dialéctico.
pero la dialéctica justamente es la lucha de lo contrario. Hay un libro de Pulitzer que se llama en la época de Hegel había una discusión entre el idealismo y la dialéctica. Entonces Pulitzer escribe un libro que se llama el mundo, dialéctica versus idealismo, ¿cierto? Porque el idealismo lo ponía siempre en el tapete el obispo Berkeley, ¿no? Entonces en ese mundo Hegel, porque estamos apartando de ese tema, Hegel, ¿no?, decía que para poder encontrar la verdad, para poder encontrar la idea final, tenemos que olvidarnos de las ideas que no se pueden tocar, que no se pueden ver, tenemos que ir a la material de las ideas. Entonces, desde el punto de vista dialéctico, la dialéctica es opositora, o sea, es lo contrario del idealismo, de lo ideal, de la mente, del pensamiento. O sea, no sé si por ahí le estoy dando una respuesta, pero es lo que se me ocurrió ahora, ¿no?, cuando pensaba en esa discusión filosófica entre Berkeley Me parece que en la masonería sí hay dialéctica, porque hay una contraposición. Si leemos, por ejemplo, el libro de Albert Pike, que fue soberano gran comendador de la jurisdicción sur del Supremo Consejo Moral San Dogma, él se refiere a la masonería a través de la historia y dice que a través del velo hierático y mítico de todas las alegorías y los dogmas antiguos, bajo el sello de todas las obras sagradas en las corroídas piedras de los templos de Nínive o de Tebas, en las fases egretigas de las esfinges asirias o egipcias, en los extraños emblemas de nuestros libros de alquimia, en las maravillosas páginas de los Vedas y en las ceremonias de recepción de todas las sociedades de misterios, existen las huellas de una doctrina que es siempre la misma. La filosofía oculta es la diosa madre de todas las religiones, la palanca secreta que mueve las fuerzas intelectuales, la clave de todas las divinidades incomprensibles que han guardado para nosotros y para las generaciones venideras el gran secreto. Por esa dialéctica es por la que tenemos que luchar para conquistar, si queremos, nuestra propia verdad. Bueno, son personales. Estamos haciendo filosofía porque justamente estamos cuestionando, ¿no? En mi concepto personal no hay lucha de contrario en lo que dice Albert Pike. Sí, quería complementar justamente la pregunta si era o no iniciático o tenía un proceso iniciático. Parménides define dos posiciones que no son antagónicas, sino son complementarias. Una que va por la razón, por la parte de las ideas y los sentidos, y la otra parte que es la verdad. Uno es el no es y el otro es el es, cuando está. Pero de todas maneras no son contradictorios, son complementarios. Claro, quizás, a ver, Parménides no entra en la dialéctica como Heráclito. Heráclito sí entra directamente al aspecto dialéctico. Pero lo que tú dices son dos aspectos de la verdad que dice Parménides, que el valor de la razón y el valor de la realidad, ¿no? Que son los dos aspectos que... ¿Eso qué significa? Que justamente vale opinión. Eso significa que, a ver, esta cosa es como es, pero para mí no es como es, sino es como yo la realizo. Y eso es lo que Parménides trata de decir en esa oposición. O sea, el mundo o el cosmos es como yo lo interpreto, como yo lo realizo en mi interior, como yo lo entiendo en mi interior. Pero es así, no es así, es diferente. Seguramente que es diferente. Por eso, no importan las ideas, es bueno esto, es bueno porque así como se nació la filosofía. Y después seguramente con Platón, con la academia vamos a ver más intensos los debates que hay en ello, ¿no? Pero sí, son interesantes las opiniones. ¿Cuál era Albert Pike?
Va a volver a leer al interesante tu opinión. Sí, está. En este caso no, en realidad no es una pregunta, sino que lo que estoy dando cuenta es que en la primera clase veíamos filósofos que de alguna manera buscaban, digamos, ¿qué fue primero? El agua, ¿qué fue primero? La naturaleza, la respuesta de la naturaleza. Claro. Ya acá en Pitágoras ya se abstrae un poco más, van los números, pero aquí en los tres últimos filósofos que hemos visto, encuentro preguntas ya más sólidas, la palabra no sé si sea sólida, ¿no? Pero ya otro tipo de, ¿no? El ser, el no ser, y además de eso, ese cuadro nos ha presentado ahora, ese orden, la verdad que este simposio de alguna manera sí me orienta a evolucionar, porque antes simplemente veía filósofos, pero el simposio debe ver un poco a seguir leyendo y semana a semana más o menos voy siguiendo, ¿no? Y más o menos estoy entendiendo ese orden. Porque en esta parte y esa evolución de las ideas. Sí. Hay cierta evolución en estas ideas de repente más adelante, ya la próxima semana, nos veremos otro tipo de idea, otro tipo de pregunta y búsqueda de la verdad que de alguna manera va orientando. Esto que no sé si es poner. No, está bien tu conclusión, porque esa es la conclusión que tendría que dar acá. Es así, ¿no? Los primeros filósofos fueron filósofos observadores del cosmos y de la naturaleza para tratar de encontrar las respuestas a sus preguntas. Es el primer nivel de abstracción. Observo, miro y doy alguna respuesta. Pitágoras es el segundo nivel, los pitagóricos son el segundo nivel de abstracción. Los pitagóricos son el segundo nivel de abstracción, porque ya entran a la parte de la filosofía de los números, las formas, las proporciones, y tratar de encontrar respuestas, ¿no? Por ejemplo, los poligonales, Pitágoras, tratar de dar respuestas y entender más esa abstracción. Y los eleáticos es el tercer nivel de abstracción, que ya hablamos de la dialéctica, la metafísica, el físico. Claro, conforme avanza el pensamiento filosófico, va a ir profundizándose más este desarrollo hasta llegar a nuestros días, lo que llamamos los filósofos contemporáneos, ¿no? Pero así es, así como lo has dicho, así está también estructurado el seminario. Que no es historia de la filosofía, no es una clase de filosofía, sino son los conceptos filosóficos que están relacionados con nuestro conocimiento. Disculpad, quisiera contar algo respecto a la dialéctica. Claro, mucho. Precisamente los opuestos, si quisiera llevar eso al proceso iniciático dentro de la dialéctica hay algunos métodos que son el método de la contrastación y el método dialéctico, entre otros métodos. Entonces el método dialéctico comprende ante una pregunta, es una sucesión de preguntas y respuestas. De una pregunta surgen varias respuestas, positivas o negativas, según lo que la pregunta. Y ante cada una de esas respuestas surgen nuevas preguntas. Y ante esas nuevas preguntas surgen otras respuestas. Y así es como un río. ¿Qué pasa? Cuando empieza el proceso iniciático en la masonería, la iniciación al grado de aprendiz, hay muchas preguntas antes de la iniciación. Desde que ya es candidato y entra al cuarto de reflexiones. Ley, muchas preguntas. Esas preguntas son respondidas en el momento de la iniciación, pero después de eso surgen nuevas preguntas que se inquiere el mismo aprendiz, y esas preguntas son satisfechas otra vez en la iniciación, en el alto grado de compañero. Le responden. Cuando ya es compañero, surgen nuevas preguntas en él, y esas preguntas son respondidas con la exaltación. Cuando ya se ha exaltado, parece que ya estuviera satisfecho con todas las preguntas, porque ahí termina el proceso iniciático de las manías simbólicas. Pero no, surgen más preguntas, más dudas, y se encuentra perdido entre la espada y el compás. Y viene al cuarto grado,
donde tienen que estudiar la conciencia. Con el cuarto grado encuentra respuestas, muchas respuestas, pero después otra vez empieza a perderse, a dudar y a preguntarse, y viene el quinto grado, que se da por comunicación, el sexto grado, el séptimo, el noveno, y así hasta el grado 33. Y yo no he llegado al 33, pero supongo que cuando he llegado al 33, después surgen más preguntas. No he encontrado aún la verdad, que no va a llegar después la suprema iniciación que se expone cuando llega la transición, o sea, la muerte. Que ahí nuevamente van a haber muchas respuestas, pero cuando ya se separe el espíritu de la materia, serán satisfechos. Sí. Por un lado. Por otro lado, cuando vemos el pavimento de mosaicos, y ahí está la dialéctica, están lo bueno y lo malo, el bien y el mal, vemos ahí. Ahí vemos el espíritu y la materia, pero que a la vez se complementan y son duales. Entonces es una cadena interminable, y creo que por ese lado podría entrar de alguna manera la dialéctica en el proceso iniciático. Estoy hablando de la masonería porque hay otras órdenes iniciáticas que pueden. Depende cómo entendamos la dialéctica. Si yo elaboro una tesis para que exista el método dialéctico, yo tendría que oponer la tesis, es decir, hacer la antítesis, negarlo. Y en el principio de los pares opuestos de la ley masónica de los duales, ahí no hay negación porque los dos se han unido. No hay negación, no hay dialéctica. Entonces, para que haya dialéctica tengo que hacer una tesis. A esa tesis la antepongo una antítesis, lo niego, lo enfrento y lo niego. No es así. Y luego hago la síntesis, ¿no? Que es el triunfo, debe ser el triunfo de la tesis. Esa es dialéctica. Por eso no veo que hubiera dialéctica en la masonería. En ningún momento negamos ni nos oponemos, le decimos lo contrario. Sí. Creo que el punto de vista de la masonería es distinta. Y en los 10 principios se plantea Pitágoras justamente la dualidad de la oscuridad y la luz, la otra dualidad de lo bueno y lo malo. Nosotros lo enfocamos de distinta forma, porque trabajamos en base a la superación, al perfeccionamiento. Entonces, la posición de contrarios acá, es decir, ¿qué es más, la luz o la oscuridad? No se discute. Se trata de que la luz salga frente y, lógicamente, la oscuridad quede de lado. O, por ejemplo, lo bueno que se imponga sobre lo malo. Nosotros nos perfeccionamos. Siempre hablamos de la ética masónica, de la moral masónica. ¿Y esto para qué? Para llegar a perfeccionarnos mediante la ética, formulando los principios morales, mediante la moral, ejecutando, es decir, la conducta. Porque si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, ya no hay digamos el desarrollo masónico, podríamos decir así. Yo creo que en ese sentido no se da, como vos dices muy bien, Esperano, no se da la dialéctica, pero sí se da el perfeccionamiento gradual para alcanzar la luz, o para dar la luz frente a la oscuridad, y para salir de lo malo y conseguir lo bueno. Gracias. Solamente una opinión rápida. Por ejemplo, en una discusión filosófica, luz y oscuridad, bien y mal, se concluye que la oscuridad no existe ni el mal existe.
porque la oscuridad es ausencia de luz. O sea, lo que existe es la luz. Cuando no hay luz hay oscuridad. Es lo que llamamos oscuridad. Es y no es, como decía Franklin. Mientras que lo otro es igual, ¿no? El mal es ausencia de bien. Por lo tanto, no existe el mal por sí mismo, sino que el mal se da porque no hay bien. Lo que existe es el bien. El bien es el es. Sí, tenía una preguntita con respecto a la curación con sonido. Con sonidos musicales, con notas musicales. Esos sonidos musicales en realidad son vibración. Sí, es. ¿Es cierto? Entonces, cuando hablaba de meditación, la meditación también puede cambiar el tipo de vibración que tiene una persona. Entonces se podría curar, se podría ayudarlo a curarse si que se practica meditación. Sí, claro, claro. Ya está demostrado, ¿no? Hay varias universidades de Estados Unidos que han llevado profesores de meditación de la India y el Occidente también, que se ha demostrado que los que meditan definitivamente tienen menos estrés que los que no meditan. Por lo tanto, son más sanos que los que no meditan. Si tú tienes estrés y meditas, estás curándote o previniendo una enfermedad que te puede venir a causar estrés. Definitivamente sí. La meditación sana. Sí. Creo que en ese sentido también nosotros los masones, por ejemplo, cuando iniciamos los trabajos de aprendiz, se invoca el venerable, invoca guardar un momento de silencio. ¿Para qué? Para facilitar nuestra concentración. Eso, como vos dices, recién en el occidente se está introduciendo, pero en la India prácticamente la disciplina del silencio es una práctica muy antigua y eso invita a la meditación y está probado muy bien has dicho, libera del estrés y además ordena nuestros pensamientos, ordena nuestro cerebro. Y gracias a eso podemos llegar a realizarnos mejor masónicamente. En ese sentido, el occidente se está uniendo con el oriente, no solamente en el campo de la filosofía, sino también de la medicina. Yo la vez pasada leí ahí un artículo que alrededor de 5.000 médicos europeos están yendo a estudiar las técnicas médicas de Oriente, especialmente de China, porque se han dado cuenta de que si bien la medicina occidental es excelente para un tratamiento de cirugía, pero para otras cosas no es muy positiva. Yo creo que en ese sentido, lo que planteaba Pitágoras, por esa razón les exigía los 5 años de silencio, porque gracias a esos 5 años de silencio podían precisamente lograr una buena concentración y lógicamente también aprender a analizar, que es la base fundamental. Interesante, porque sí, en algún trabajo que hemos hecho en Logia sobre el silencio inicial que existe en el rito escocés, ocurren dos cosas fisiológicamente. Eso ahora lo expliqué. Cuando se apagan las luces del templo y todos tenemos que guardar silencio. El guardar silencio hace que tu hemisferio cerebral derecho ya lo estás viendo. No estás viendo, no estás sintiendo, tus sentidos ya no los tienes activos para que habiliten el hemisferio cerebral izquierdo, que es en su mayoría, sino que estás dándole pase a un despertar de ciertas células del hemisferio cerebral derecho que están relacionadas con la abstracción abstracta, con la abstracción, disculpe la redundancia, con la abstracción de la realidad que no estás captando a través de la vista. Eso es el primer efecto que tiene en tu ser, ¿no? Ya tú comienzas a activar tu hemisferio cerebral derecho con el silencio.
Pero cuando estás en la oscuridad, la glándula pineal tiene un proceso fisiológico que es que mientras hay luz, la pineal está casi pasiva. Pero cuando se hace la oscuridad, se despierta, se activan unas células que se llaman los abastonados que conectan la pupila con el nervio óptico y con la glándula pineal. Se activan de tal forma que te induce al sueño y a la meditación. Entonces, de quienes hicieron los rituales fueron personas, fueron maestros. Por eso yo siempre me opongo a que se cambie un ritual, porque a veces no saben lo que están cambiando. Pero hay un efecto ahí, en el silencio inicial, de lo que pasa en este proceso. Es la atracción física y la inducción a la conexión pineal con el cosmos. Sí, Gracias. Hay una teoría que nace aproximadamente 200 años atrás y que después de 2200 años se renueva ahora con respecto a la astrofísica. ¿Por qué no se ha tomado en consideración a Demócrito, que prácticamente estudia la parte de la relación de los átomos, que justamente la relación relacionada con el planeta? Sí, se la toma, sí está en la próxima. Sí. Y si me permiten, que lo que la ciencia llamó átomo no es lo que Demócrito definió como átomo, porque lo que la ciencia llama átomo es un electrón, un protón y un electrón. Entonces el átomo se dividió. Átomo es sin división. Lo que decía Demócrito se refería al electrón, que sí no tiene división. El primer corpúsculo es la primera masa de energía visible, sin división. Los científicos se apresuraron a llamarle átomo a lo que no era átomo. ¿Sí? Sí, yo quiero hacer un aporte, quizás reflexión. Estas tres generaciones de filósofos, podemos ver de que cada uno de ellos tiene su teoría o su doctrina, desarrolla sus estilos en sus escuelas. Hemos visto el caso de uno de ellos que transmite a su hija sus enseñanzas, otro que defiende a capa y espada lo de su maestro, otro que de manera oscura, llamémoslo así, transmite sus conocimientos. Pero juntando todo eso, mi apreciación es que esas tres generaciones de filósofos no pueden plasmar su verdad, no pueden escribirla, no pueden, digámoslo así, formularla. Y por lo tanto, mi apreciación es que existe una frustración filosófica porque sus verdades no pueden ser escritas y dejadas como enseñanza futura como verdad absoluta. Si nos proyectamos hacia tiempos recientes, sabemos que ya hay una fórmula de la luz. Entonces, esa es mi apreciación. Sí, lo cual no deja de tener razón, porque se conoce mucho de los filósofos a través de Aristóteles, principalmente. De Parménides se conoce a través de Aristóteles, Platón también, habla de Parménides y Heráclito. Se conoce a través de Tercero, incluso de Sócrates, lo tenemos más como Platón que de Sócrates mismo, no dejaron testimonio. Fueron los discípulos la versión de los discípulos los que se recopilaron. Entonces siempre es una versión de segunda mano. Pero esperemos que sea como los evangelios. Que son, ahí están, han tenido pocos cambios, pocas interpretaciones, ¿no? Pero son los que rigen la filosofía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, había una secuencia de aclaración porque hay un concepto sobre el logos muy importante en todo es un caso fundamental a mi juicio sobre el logos, y eso aparece pues con Heráclito, Heráclito cuando emite una opinión de lo que podría interpretarse como logos. Este concepto también ha ido un poco variando a través del tiempo, por favor. Yo quisiera una aclaración, una expansión de ese concepto como nace y cómo se interpretaba en esta oportunidad, y cómo con el transcurso del tiempo también la interpretación ha podido probablemente ir variando. Bueno, a mi parecer, el concepto del logo de Heráclito
viene de alguna concepción, y habría que traducir bien la palabra logos o asociación en su escritura griega, tal como fue realizado, ¿no? Logos. Quizás se refirió a pensamiento, porque de ahí luego viene la lógica. Pero logos también luego es interpretado como la palabra creadora, ¿no? O como el principio creador, o como, no sé, de diferentes maneras. Pero a mi parecer lo que expresó Heráclito como logos fue el pensamiento que el logos, como pensamiento que define la gloria. Habría que buscar la palabra, no sé si alguien que sabe griego, pero ¿cómo se dice logos en griego? Creo que ahí está la clave. Porque el problema que hemos tenido, y se también acá pintan los evangelios, es que los evangelios fueron escritos en arameo y en táctico, que han sido traducidos pésimamente. Igual, ¿no? Los que han interpretado los filósofos griegos han tenido que traducir del griego antiguo al moderno, de los modernos los diferentes lenguajes. Entonces quizás ahí habría que hacer una abstracción también para entender lo que quiso decir Heráclito. Pero eso refería a todo, ¿no? Como un pensamiento. Yo lo hace como un pensamiento, como una chispa, ¿no? Entonces, es que la filosofía se debe sentir más que expresar, como ya decía Parménides. Es un sentimiento interior que tú lo sientes como verdad, que es lo que dijo Parménides. Cuando él regresó, dijo, todo esto lo he visto y por eso despierta mi característica de un pastor. Vengo con una intuición y compuso un poema, un sentimiento. Y habla la filosofía, son filosofía de amor al conocimiento, ¿no? Porque es algo que te nace adentro, como tú lo entiendes. O sea, todo lo que están expresando acá, como cada uno lo ha entendido, es filosofía. Entonces, como entendamos esos conceptos de los filósofos, eso es verdad para nosotros. Como lo sintamos que es cierto, como lo sintamos nosotros que es verdad. Debería ser el principio masónico, cada uno tiene su verdad. Pero es que lo es, porque cuando nosotros le decimos a aprender que interpreten los símbolos, nos lo pueden interpretar de 50.000 maneras diferentes. Es lo que ellos sienten, y eso para ellos es su verdad. Por tanto tenemos que aceptar esa verdad. La materia es así. Es un sentimiento, ¿no? Es lo que tú sientes en tu interior. No es lo que lees en internet. Eso lo hemos discutido bastante en el Supremo Consejo. Con cómo hacer masonería, cómo hacer docencia masónica. No cómo hacer docencia masónica haciendo que todos repitan lo mismo. Tienes que venir y decir, ¿qué entendiste tú de esto? Así como, esa es la filosofía aplicada a la masonería. El libre pensador. Así es. El libre pensador, así es. Tenemos que ser libres de mente, libres de pensador, expresar lo que sentimos de la verdad. Porque la verdad no la tiene nadie. La vez pasada hicimos un ejercicio con lo que es Dios. Si todos, ¿no? Escribimos que es Dios, todo el mundo nos escribe acá cosas diferentes. Pero ¿cómo es? Porque no podemos describir algo que sentimos en nuestro interior, es muy difícil. Es como decía Parménides, no es como lo defines, ¿no? No es uniforme. No puede. Claro, es un sentimiento interno y hay una mezcla de tus dos, tu intelecto y tu sentimiento, la razón y el sentimiento. Aquí está ¿cómo se dice logos en griego? Y la palabra en cuanto a meditar, reflexionar, razonar. Pues digo, para mí no es un pensamiento, es lo que sale de la razón. Aoyo, pero ¿no? En griego. Aoyo, sí. O sea, es difícil traducir logos, o sea, se ha mal traducido también. Es la razón. Yo pienso que es así, algo así. No, yo pienso que así es. Yo pienso que esto es el todo, dijo. Estudian los que se gradúan de doctores en filosofía. Sí, justo Guillermo que dice, tengo que aprender griego para aprender filosofía, ¿no? Y van a aprender griego. Los que estudian, los que se gradúan de doctores en filosofía, para poder ingresar a la universidad tienen que saber griego, en Europa. Tengo varios amigos doctores en filosofía. Te están aprovechando la wifi del Supremo. Una pregunta, un pedido. Tenemos las culturas paralelas, ¿no? La hindú, la china, la japonesa,
y otras más que no trascendieron. Los griegos lograron poner por escrito y trascender sus conocimientos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no figuran tanto las otras culturas que existieron antes, o paralelas a la egipcia, por ejemplo, y de las cuales no hablamos, filosóficamente hablando? No, fue un motivo, fue como dijo que fue Toynbee o Spencer, que son los ciclos de las civilizaciones, ¿no? En los ciclos de las civilizaciones se van montando, o sea, se van sobreponiendo. La última civilización se sobrepuso sobre esta, sobre esta, sobre esta, sobre esta. Entonces la inicial como que desaparece y quedan vestigios que después los que estamos 4.000 años después queremos interpretarlo, ¿no? Porque hay un poco de vestigio. Entonces eso es lo que pasa. Teníamos que volver no solamente filósofos, arqueólogos, pero así es, ¿no? Han desaparecido muchas cosas. Describirlo y que no. Pero igualmente han aparecido en los templos egipcios, hay muchas cosas. Por ejemplo, la cábala, según la mayoría de los judíos, es judía. Y no es así. La cábala que se han encontrado papiros que define todo el árbol cabalístico. Y lo voy a matar. Limpiarte, porque para comparar, ¿no? El árbol cabalístico judío y el árbol cabalístico egipcio existe. Encontraron el partiro, se llama el Pandeirú, como encontraron pergaminos del pan muerto en la China, en la cueva de Qumran, donde ya se sabe que Jesús existió, que cuando Jesús decía me voy 40 días al desierto, no es que se iba a encontrar con el diablo, sino el desierto era el sitio que se conocía, el lugar donde estaban los esenios. Y están ahí los escritos del Mar Muerto, más conocido como el desierto. Entonces ya entendemos, cuando Jesús decía, voy al desierto a meditar, se iba a meditar con los esenios. Dio a luz muchas cosas. Y las limitaciones que se tiene ahora es esas cosas perdidas. Uy, ya ¿Qué pasa? Que digo, tal hora de ya. Una pregunta. Aquel que le gusta la filosofía y estudia, normalmente yo lo hago, comienza uno a leer todos los rituales, desde el simbólico hasta el filosófico, para interpretarlos a su manera, que entendió con él. Para no tocar todavía el filosófico, entre lo simbólico te dicen que la masonería no tiene dogmas. No tiene dogmas. Dicen, no te dicen. Uno ya estudiando ve que si hay dogmas, personalmente no quiero decir no porque no quiero hacer polémica. Igualmente dicen los 21 principios inmutables de la masonería, que no es el ritual, ¿no? Y si lo comienzas tú a analizarlo con uno, hay un montón de inmutables, que no son inmutables. Esa es parte del desarrollo filosófico. Eso quiere decir, ¿cuál es vuestra opinión? Hay dogmas, ¿no? Mira, ¿hubiera dogma? Antes que termine, acá hubo un seminario sobre eso hace muchos años, no sé si... No existía ese seminario. Sí, escuché porque trabajaba abajo. Ahora sí. Bien, a ver, la masonería, el único dogma que tiene la masonería es la creencia en la inmortalidad y la divinidad. Sin eso no puede ser masonería, después no te pones nada más. ¿Acaso te dicen que si tú no vienes a una tenida vas a quemarte en el infierno? No hay dogma. Te obliga a que tú entiendas el ritual, como te lo hice primero siendo original, te lo hice teoría de interpretación. ¿Dónde está el dogma? Al final del seminario puede decir, porque ahorita no quiero hacer. Entonces esperamos ya sabes, prepárate para la pregunta del dogma. Los principios inmutables. Pero yo pienso que son acuerdos, ¿no? Acuerdos que pueden ya no estar vigentes posiblemente. Por eso que hay ahora la masonería está mixta, porque han reaccionado contra los famosos principios inmutables. Pero bueno, se entiende que si lo respetamos no lo vamos a revisar, aunque no se adecue a la época moderna, así fueron hechos.
Pero fíjate, en la masonería uno de sus principios era que ningún hombre inválido con un defecto físico podía ser masón. Y tú estás aquí. ¿Acaso son porque ya no somos alcoholizados, no somos modernizados. Pero yo sí no estoy de acuerdo que entren las mujeres también. ¿Seguro la respuesta no? Ok, bueno, entonces es todo. Muchas gracias. De la filosofía griega desde entonces. Gracias. Claro. Sí, porque en realidad no estamos haciendo, como dijimos al principio cuando nuestro sagrado rango menor inauguró el seminario, no es una clase de filosofía, no es la historia de la filosofía, sino es la filosofía, cómo podemos aplicar estos conceptos filosóficos, primero cómo están aplicados en la masonería y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida, ¿no? Esa es la esencia de este seminario. Entonces ahora sí pasamos al foro. Ahí tienen ustedes los temas que hemos tratado para que los recuerden. Me estaba despidiendo. Parece que he puesto una versión diferente. Bueno, en el foro lo que vamos a tratar es los temas que hemos visto de si definitivamente parece que no grabé la última versión. Entonces vamos a sobre los apuntes que ustedes hayan hecho. Quiero un poco contarles una experiencia personal. Hace un poco más de 30 años, yo cumplí 37 años como iniciado masón. Hace más de 30 años yo inicié una investigación sobre Pitágoras, porque me apasionaba. La primera vez que escuché de él, yo sabía muy poco de filosofía. Y este seminario me ha dado la oportunidad no solamente de sacar mis viejos apuntes, que lo tengo acá, de más de 30 años tengo el papel viejo, que lo he pasado a esa. Yo trabajaba en una empresa de cómputo y estos son papeles que se usaban antes para programar. Pero bueno, esta es una experiencia que me está dando la vida de poder compartir esta investigación con ustedes. Por eso esta publicación, que se llama La Escuela Pitagórica y la Filosofía de los Números, es exactamente como llamé a mi investigación, La Escuela Pitagórica y la Filosofía de los Números, que está acá. Entonces, como pueden ver, se está cumpliendo algo de lo que decían los filósofos antiguos, ¿no? Empecé con el número 1, pero no le puse la acción, que sí le he puesto ahora. Y acá tengo el producto, que lo voy a compartir con ustedes. Va a ser parte del DVD, donde se va a grabar en más o menos unas 50 páginas, un poco más, sobre todo lo que recopilé sobre Pitágoras. Porque realmente fue mi pasión en una época y he tenido mucho gusto de haber sido el expositor de este tema. Entonces también en lo que se refiere a la escuela eleática, que está con sede eleática, no, porque es un resumen, pero también una investigación más pequeña, pero también van a ser parte de la separata que la vamos a incluir. Vamos a hablar sobre la escuela pitagórica, la filosofía de los números, que es importante. Creo que ahí podemos tener un foro. La escuela pitagórica, la estructura, los conceptos. Podemos discutir un poco sobre de dónde vino todas estas ideas iniciáticas de Pitágoras. Después tenemos la escuela eleática, estamos hablando de la metafísica, el misticismo, la dialéctica, la teoría de lo absurdo, el método de la discusión de lo absurdo. No sé, ustedes escojan de todos los temas que hemos tratado. A ver, tenemos la primera pregunta. Ilustre profesor hermano, yo quiero referirme a lo que decía Parménides, una interpretación filosófica. Cuando se antepone a la otra teoría, donde se dice que todo está en movimiento, que nada está quieto y que no podemos
bañarnos en un solo río con la misma agua. Todo. A Heráclito también le decían el oscuro, porque él escribió una obra que era solo para intelectuales, para que no lo leyeran los incultos. Le decían el oscuro porque era muy difícil de interpretar. Aquí una sugerencia que nos dieron en el intermedio. Uno de los miembros me dice que por qué no hemos incluido a los 7 sabios de Grecia como un concepto. No sé, Carlos, tú que tienes la segunda parte, no sé si encaja o podemos mencionarlo, porque ya después viene el cierre que es totalmente egipcio. Sí, de todas maneras, de repente podemos dar un alcance que en la próxima exposición se va a tocar a varios personajes, los sofistas, entre ellos Protágoras y Gorgias de los y posteriormente, dentro de la misma exposición, a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que son 3 personajes griegos que se demuestra el esplendor